Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya está aquí en entrevista con nosotros el economista Antonio Paiva. Él es también analista financiero, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Andrina. Es muy importante, sobre todo, apelar en estos momentos a su capacidad docente para que los venezolanos que están viendo en su casa esta entrevista y que están atentos al tema económico puedan comprender en un lenguaje sencillo qué es lo que está pasando en materia económica. Hace pocos minutos escuchábamos declaraciones del presidente de FECámara, Jorge Roy, quien hacía un exhorto al Banco Central de Venezuela a presentar cifras. Las cifras que él anunciaba de manera extraoficial realmente son alarmantes en cuanto a la caída del Producto Interno Bruto y de desabastecimiento. Por otra parte, el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía un anuncio en el cual decía que la crisis económica no se debe a malas políticas gubernamentales. Los venezolanos que estamos en el medio quisiéramos saber dónde está la verdad y cuáles son las luces que hay en materia económica para nuestro país. Bien, si no existiera una crisis, se supone que deberían suministrar las cifras. Evidentemente que hay una opacidad en la información oficial que dificulta la toma de decisiones por parte de los inversionistas, por parte de los analistas y de los economistas que vemos la realidad del país, pero también eso afecta al ama de casa, al jefe de familia, que debería saber dónde colocar sus ahorros, qué debe comprar ahora, cómo debe prepararse para el regreso a clases o qué debe hacer para las festividades de diciembre. ¿Es bueno gastarlo ahorita o esperar a que la situación mejore? Todo eso lo facilitan las cifras económicas del Banco Central, entre ellas principalmente la del Producto Interno Bruto, que es la manera como los economistas llamamos a la riqueza, es decir, la producción de bienes y servicios que existe en el país. Se supone que durante el primer semestre hubo una caída del Producto Interno Bruto, hay algunos indicios, pero las cifras del Banco Central siempre son necesarias para completar el panorama que tanto los empresarios del resto del mundo como de Venezuela, los chinos, los norteamericanos, que deben saber cuál es la situación del país para tomar decisiones. En este sentido, el presidente de la República anunciaba el día de ayer distintas acciones, como por ejemplo que la vicepresidencia va a asumir el control de las importaciones y también está prohibida la exportación de 21 rubros. ¿Esto de qué manera puede impactar la economía nacional? Bien, el problema de los rubros que salen del país, básicamente por toda la frontera con Colombia, que es muy extensa, la frontera por el Caribe, que también es muy extensa, y la frontera por Brasil, y con cualquier otro país que tuviésemos contacto fronterizo tendría que haber lo que efectivamente está pasando, que es que el incentivo para que los productos venezolanos que cuestan 10 y se venden en el país vecino a 40, a 25, a 50, es tan grande que la mayoría de las personas y los agentes económicos y algunas instituciones, porque en estos días uno de los funcionarios que maneja el control de precios dijo que allí estaban metidos unos uniformados, y ayer dijo el gobernador del Táchira que la manera de acabar con el contrabando era que le subieran el sueldo a la Guardia Nacional, es decir, él está admitiendo que la Guardia Nacional está metida en el contrabando, pero independientemente de que esté uniformado o no esté uniformado, así tenga sotana o tenga un kipá, el incentivo para comprar a 10 y vender a 30 y a 50 es tan grande que no van a poder controlar el contrabando que hacia ese país o que desde Venezuela ocurre hacia esos países fronterizos. Porque de lo que se trata es para resolver el problema del desabastecimiento, que es que lo que hay que incentivar es la producción. Para incentivar la producción es necesario resolver el problema de tener una moneda sobrevaluada, para decírtelo como me pedías en términos bien coloquiales. ¿Cuándo una moneda está sobrevaluada? Cuando su equivalente en otra moneda
permite adquirir en el exterior mayor cantidad de bienes y servicios que los que se adquieren en el país. Es decir, si tú tienes el equivalente de dólares en bolívares, vamos a poner una cifra, 50, que es lo que está dando el CICAT, con eso equivalente tú adquieres más cosas, más bienes y servicios afuera que adentro. Eso significa que la moneda está sobrevaluada y que en consecuencia se producen todas estas deformaciones, todos estos desequilibrios, sencillamente por tener una economía aparentemente orientada a resolver los problemas, cuando lo que hace es crear mayores desequilibrios y mayores problemas en todos los hogares y en toda la economía. ¿De qué manera se pudiera resolver esta distorsión que existe respecto al precio del dólar y el bolívar? Bien, la receta no hay que ser doctor. Ya la economía durante más de 40 siglos ha determinado que la única manera es que no exista control de cambio, no exista control de precios, que exista competencia y que cada quien trate de resolver sus problemas con su esfuerzo y su trabajo. Es decir, para algunos que toman decisiones de políticas públicas, creen que lo que ocurre en Alemania o lo que ocurre en Francia o en Estados Unidos o en Japón es como un Magic Kingdom, ¿no? Un parque postizo. No, sencillamente allá, si alguien quiere producir un bien, lo produce. Si no está en los términos de mercado, hay alguien que le hace competencia y lo obliga a bajar el precio. Nunca han sido las políticas de controles las que han resuelto los problemas de una economía. ¿De qué se trata la economía? De satisfacer las necesidades de la población, de alimentación, de vestido, de calzado, de la manera más eficiente posible. Y lo que la economía dice es que la mejor forma de resolver el abastecimiento de la población es por vía de la competencia, por vía de que haya innovación, de que haya nuevos avances tecnológicos y que cada día los productos sean más competitivos y más baratos y mejores. El ejemplo lo tenemos en los celulares que cada venezolano tiene en su mano. Es mucho más barato que el que teníamos hace 5 años, es mucho más eficiente. Ya hoy un celular tiene cámara, tiene radio, tiene televisión, tiene cualquier facilidad y, por supuesto, el que no accesa al modelo más avanzado tiene un modelo sustitutivo de menor precio que satisface su necesidad. Ahora, eso no pudiera lograrse si no hay un incentivo para la inversión, y el incentivo para la inversión es precisamente la ganancia, el beneficio que hace quien coloca su dinero en investigación y desarrollo para producir mejores bienes y servicios. Hablando de la liquidación de las divisas, con Industria hacía un anuncio de que el gobierno adeuda 9.000 millones de dólares por lentitud en las entregas de divisas y se está hablando de un default comercial. ¿De qué se trata un default comercial? Bueno, lo de la deuda con los industriales es una parte, pero se le debe a las líneas aéreas, se le debe a las empresas automotrices, se le debe a las empresas de laboratorio de medicina, se le debe, como se dice en criollo, una vela a cada santo. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente al país no está entrando sino lo que se produce por petróleo, con un doble problema. Ha bajado la producción y los precios de petróleo, probablemente el promedio para este año esté por debajo de los $90 el barril, cuando el año pasado siempre estuvo por encima de los 100. Eso significa que el país, que no está produciendo nada porque hay muy poco estímulo para la empresa privada para producir, tiene que importarlo todo. Si tenemos menos divisas, eso obliga a un racionamiento y es lo que estamos viendo a veces con términos muy dramáticos, que no hay medicina para los enfermos terminales, que no hay medicamentos para quienes sufren de cáncer. Dramático lo que nos dijo en estos días Giordano, de que tiene que irse afuera, porque aquí nunca habíamos vivido una situación como esa, sencillamente porque hay un racionamiento, y la manera de resolver esto es desmontar los controles, permitir que haya la inversión y que vengan dólares, que vengan euros, que vengan yenes, que vengan yuanes a invertir en el país, que tiene todas las condiciones para salir adelante, y no esta tragedia que estamos viviendo en estos días. Acerca del punto que hablábamos inicialmente del contrabando de extracción, ¿considera usted la implementación de un sistema biométrico como una respuesta para evitar
que esos recursos de Venezuela sean llevados a otros lugares? Yo creo que la respuesta la dio anoche el presidente cuando dijo que eso ya no iba, porque al decir que eso va a ser voluntario, nadie va a gastar en eso cuando iba a ser un sistema lleno de dificultades, de trabas. Imagínate que se vaya la luz. ¿Qué va a pasar cuando una chica como tú va al salir de su trabajo y compra 2 cosméticos? Señorita, ¿usted por qué compró 2 cosméticos? Bueno, porque es uno para mí y uno para mi hermana, o es uno para mi mamá. Entonces, se iban a generar tal número de distorsiones, tal número de dificultades que yo le auguraba muy poca vida. Afortunadamente, alguien le dijo, le sopló, le sugirió al presidente que abandonaran esa locura que iba a constituir el control biométrico, y afortunadamente ya es historia. Hablando acerca de las perspectivas económicas para nuestro país, más allá de las visiones políticas, ¿cuál piensa usted deberían ser las medidas que se deberían ejecutar a corto y mediano plazo para buscar una solución? En primer lugar, abandonar las telarañas ideológicas de sistemas que, como el socialismo, fracasaron en África, en Asia, en Europa, en el Caribe, en todas partes. Eso no resuelve los problemas. Venezuela tiene suficiente capital humano para superar la crisis que vivimos. Son venezolanos los profesionales que han hecho que ahora Colombia esté exportando petróleo. Son venezolanos los que han hecho que en México, que en Kuwait, que en Nigeria, la producción petrolera de esos países haya avanzado. Son venezolanos, nuestros hijos, nuestros hermanos, los que están dando al resto del mundo un capital humano que el país necesita. Pero mientras continúen las distorsiones de la economía, que además tiene recursos naturales, que además tiene una población relativamente manejable, que tiene un clima extraordinario, Venezuela tiene todas las condiciones para avanzar y para desarrollarse. Simplemente lo que faltan son políticas públicas que permitan la competencia, que permitan una eficiente asignación de recursos sin que se produzcan las dificultades que estamos viviendo hoy en día. Si le tocara jerarquizar, ¿cuál es el problema en materia económica más grave que tiene nuestro país hoy? ¿Cuál sería? Bueno, un problema de producción en primer lugar. Hay que estimular la producción, y estimulando la producción es sencillamente que haya canales de televisión, estaciones de radio que compitan y que mejoren la información a los venezolanos, que haya empresas que produzcan y que compitan, que se resuelva el problema del déficit fiscal, que es el principal generador de inflación. El déficit fiscal no es otra cosa que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Entonces ahí hay que acudir a la conseja que tenían nuestras abuelas: ahorra y no gastes más de lo que estás ingresando. Con esas 2 medidas y la suspensión del control de cambio, el país está definitivamente lanzado hacia un futuro de verdad muy próspero y muy brillante. Pero hay que resolver estos problemas primeramente. Bueno, le damos las gracias a Antonio Paiva, economista, analista financiero, profesor universitario de la Central y también de la Universidad Metropolitana. Le damos las gracias por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Bueno, y de inmediato el pase es para José Manuel, quien tiene más información para ustedes.